con nuestra serie sobre el pacto de sangre, y les voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18. Versículos del 1 al 9. En esta noche vamos a comenzar a representar lo que significa y lo que es un pacto de sangre de una forma visible. En 1 Samuel capítulo 18 dice la Biblia: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron, ¿qué cosa? Beriz en el hebreo. Hicieron un pacto. Ya sabemos en el estudio anterior que cortar un pacto. Es lo que significa la palabra beriz. Cortar un pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En esta noche que vamos a representar el pacto, es muy importante que ustedes sepan que los hebreos tenían un pacto de sangre como un ritual que era muy parecido y casi similar al de las naciones de alrededor. Todas las naciones, de acuerdo a la historia, han practicado una especie de pacto de sangre porque el ser humano, y aquí está la respuesta bíblica, de una forma u otra ha buscado instintivamente alguna relación con Dios a través del derramamiento de sangre. Es increíble que en esta noche, a través de nuestra representación que vamos a hacer del pacto de sangre, veamos que todo lo que forma y los detalles que caracterizan al pacto de sangre hayan formado las características de muchas naciones alrededor. Porque cuando dos varones hebreos entraban en este pacto, como Jonatán y David, aquí no se nos dan los detalles, pero los vamos a ver a continuación, eran los detalles también que representaban el matrimonio. Y cuando Dios en el cielo nos quiso ilustrar a todos nosotros de qué forma es nuestra relación con Él, la Biblia nos revela que la forma como Dios nos ilustra nuestra relación, el trato divino con el ser humano, es a través de un pacto. En otras palabras, nosotros somos el pueblo del pacto, nuestros hijos forman parte de la herencia del pacto, nosotros estamos en un pacto con Dios mediante la sangre, que es lo que selló el pacto de Jesucristo, y como consecuencia es lógico que necesitamos, y es urgente y vital, que sepamos qué clase de pacto tenemos con Dios. Cuando tú celebras un contrato de arrendamiento, cuando tú vendes un carro, o cuando alguien te deja un testamento, sería absurdo e ilógico que tú no te enteraras de las cláusulas. ¿Qué te pertenece, qué no te pertenece, a qué tienes derecho, a qué no tienes derecho? Y la mayor parte de los cristianos ignoran el pacto de sangre y tampoco no han comprendido la relación
que tienen con Jesucristo. Para explicarlo, vamos en esta tarde a representar aproximadamente 9 pasos que formaban el pacto de sangre entre dos personas. Número 1. Cuando dos personas iban a entrar en un pacto, lo primero que hacían era quitarse el abrigo o la capa. Este es el primer paso. Yo me quito el saco y se lo entrego a Pancho, que está conmigo, que va a entrar en un pacto conmigo, y en ese momento le estoy diciendo, al entregarle mi capa, David, recuerdan ustedes, acabamos de leer, le entregó su capa a Jonatán, le estoy diciendo, al entregarte mi saco, te estoy entregando toda mi persona, mi ser y mi vida. Cuando David le dijo a Jonatán, y Jonatán le dijo a David, aquí está mi capa, Jonatán le estaba diciendo a David, David, quiero que sepas que de aquí en adelante tú y yo somos uno. Si a ti te quieren hacer daño, me lo hacen a mí. Y si a mí me quieren hacer daño, te lo hacen a ti. El segundo paso era que se quitaban el cinturón. Nosotros en el occidente creemos que el cinturón sostiene los pantalones. Y es verdad. Pero en el oriente el cinturón no sostenía los pantalones. El cinturón sostenía la armadura, el arco, las flechas, la lanza y la daga, porque era un símbolo que después de que le entrego mi saco, le entrego mi cinturón, le entregas tu fuerza y le ofreces que tus armas son de él y las otras armas son tuyas. Al entregarse el cinturón en el segundo paso, le estaba diciendo a la persona, te estoy entregando mis armas, mi fuerza y mi protección. Si te hacen algo a ti, me lo hacen a mí, y quiero jurarte con esto que yo me encargo de protegerte. Número 3. Cortaban el pacto. Aquí se tomaba un animal, y recordarán ustedes en el libro de Génesis cómo hizo Dios que Abraham llevara a cabo este simbolismo, y se partía un animal a la mitad, se ponían una mitad de un lado, la otra mitad del otro lado. Entonces la persona con la que yo voy a cortar pacto, nos poníamos de espaldas, yo le daba la espalda a él me la daba a mí, una mitad del animal acá, otra mitad del animal acá. Entonces caminaba yo para acá, y él para allá, y hacíamos un 8, y regresábamos y nos encontrábamos otra vez cara a cara, con un animal partido allá y con el otro animal partido a mis espaldas. Y en este momento yo le decía a la persona con quien celebro el pacto, es el tercer paso, que Dios haga así que nos parta a la mitad como estos animales, si yo fallo en cumplir el pacto contigo de protegerte y de darte mi fuerza y de que seamos la misma persona, y que Dios haga contigo si tú fracasas también en hacer lo mismo conmigo. En otras palabras, en el tercer paso estábamos muriendo a nosotros mismos y entregándonos el uno al otro para que pudiéramos celebrar el cuarto paso y estar listos a levantar en ese momento la mano derecha y cortarme las venas, u otras personas se cortaban en la palma de la mano con un cuchillo, se rajaban así. Entonces el cuarto paso es ponernos las dos manos y unir nuestras manos, y mientras la sangre se mezcla, nos decimos el uno al otro, creemos y afirmamos que nuestras vidas ahora están entremezcladas y ahora somos una sola persona. Entremezclar la sangre en las tribus no hebreas y en los hebreos era mezclar la vida. El quinto paso era intercambiar nombres. Si él se llama Juan Camaney y yo me llamo Armando Alducin, ahora yo tomo el apellido de él y ahora soy Armando Alducin Camaney y él es Juan Camaney Alducin. Esto se hace en el matrimonio en el Oriente. Y de ahí viene precisamente la costumbre de que la esposa ahora ya no lleva el nombre paterno se llamaba Marta Ramírez, ahora se llama Marta de fulano de tal. El hombre no toma el apellido porque en el Oriente sí lo hacen, pero aquí en el Occidente no lo hacemos. ¿De dónde viene esta costumbre? Del pacto de sangre que cortaban en el Oriente.
En sexto lugar, se hacía una cicatriz. Después de cortarnos con el cuchillo en la mano, nos frotábamos el uno al otro haciéndonos una cicatriz, y la cicatriz que me quedaba de esa cortada me recordaba las responsabilidades que yo tenía para mi compañero o para mi compañera por toda la vida, mi compañera de pactos. Cuentan que Henry Stanley, el periodista que se adentró en el África para buscar a David Livingstone, un gran misionero, cortó pacto con más de 50 tribus salvajes. Y cada vez que Henry Stanley atravesaba alguna tribu enemiga, solamente levantaba su brazo lleno de cicatrices con todos los que había cortado el pacto, y las tribus lo respetaban. Si alguna reconocía la cicatriz de esa tribu, estaba comprometida de proteger a Stanley, que atravesara el África, lo cuidaban y se aseguraban que llegara a su destino sin ningún problema. En séptimo lugar, venían los términos del pacto. Ahora necesitamos testigos, recuerden que es casi como el matrimonio, y ofrecemos los términos del pacto diciendo: aquí en Occidente se ha violado, porque ahora aquí hay matrimonios mancomunados y de bienes o separación de bienes. ¿No es verdad? Quiero decirles que el matrimonio bíblico es bienes mancomunados. Cuando en un matrimonio se casan y dicen bienes separados, lo tuyo es tuyo y lo tuyo es mío, ¿verdad? En ese momento, delante de Dios, no tiene ninguna vigencia, porque al casarse delante de Dios, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Si soy millonario, tú eres millonaria. Si tú tienes lana, vénganos a tu reino. Y esto todo tiene su origen en el pacto de sangre del Oriente. Y esto es los términos del pacto. Lo mío es tuyo, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, mis valores, mi dinero. Imagínense un matrimonio, ¿no? O sea, un matrimonio no puede funcionar si ella es rica, él es pobre, y ella dice, es mi cuenta en el banco, es mi coche y tú tienes tu casa. O sea, no es un matrimonio delante de Dios. Es un matrimonio por conveniencia, donde hay desconfianza y no saben quién se va a salir con la suya, pero enfrente de Dios no puede haber un matrimonio con separación de bienes. En octavo lugar, venía la comida memorable. Ahora traemos pan y traemos vino en el lugar del animal y de la sangre. Y en la Biblia, en Génesis 49, versículo 11, se llama al vino la sangre de las uvas. El vino en la Biblia se le llama la sangre de las uvas. Por esta razón, el Señor Jesucristo, en la última cena, tomó vino y tomó pan. Y cuando Melquisedec se acercó a Abraham, Abraham le ofreció pan y le ofreció vino, porque el vino o la sangre de las uvas es un símbolo de la sangre que algún día nos limpiaría de toda maldad. Tomamos el pan, lo partimos y le digo a la persona del pacto, come mi pan y este soy yo. Al comer tú el pan, estás comiéndome a mí, yo como tu pan y en ese momento somos los dos una sola persona. Y finalmente se plantaba un memorial. Ahora dejamos el memorial de nuestro pacto y queremos recordar que este árbol que plantemos salpicado con la sangre del animal, al igual que nuestra cicatriz, será siempre el recordatorio de nuestro pacto. En el matrimonio es la argolla matrimonial. Es la memoración o el recordatorio de que tú le perteneces y ella te pertenece a ti. En 1 Samuel capítulo 18 del 1 al 9 que acabamos de leer, encontramos algunos personajes que nos van a ayudar, ahorita que entremos a 2 Samuel capítulo 9, a entender la historia del pacto entre David y Jonatán, que tuvo repercusiones con la descendencia de Saúl y con la descendencia de David, porque es exactamente el mismo pacto que David celebra con Jonatán, el que nosotros celebramos con el Hijo de Dios. David era el verdugo de los gigantes, el gran guerrero que aplastó a los enemigos del rey Saúl.
Dice Hechos 13:22 que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y David amaba al rey Saúl, pero el rey Saúl había comenzado a ser oprimido por demonios y comenzó a tratar de vengarse y asesinar a David. A pesar de la nobleza de su corazón, Saúl insistía en matar a David. El segundo personaje que tenemos es Saúl, y él era lo opuesto a David. Saúl es el cristiano carnal que persigue al cristiano espiritual. Saúl es el cristiano que lanza, que persigue a su hermano. David es el cristiano espiritual que no se defiende, que ama a su hermano a pesar de que le persigue y que es incapaz de tocar a su hermano porque su hermano, aunque sea carnal, está ungido por Jehová. Saúl era rebelde, obstinado, orgulloso, voluntarioso, lo cual le causó casi todos sus sufrimientos. Y el rey Saúl tenía mucho miedo del rey David, y se convirtió David en una obsesión para el rey Saúl, por lo que lo trató de asesinar. Jonatán, el tercer personaje de nuestra historia, era hijo del rey Saúl, y era lo opuesto a su padre. Era joven, noble, bien intencionado, humilde y obediente. Se parecía muchísimo a David, y de hecho, le amaba a David, por lo que hicieron un pacto de sangre. La perversión de los homosexuales ha llegado a enseñar que el amor de David y Jonatán era un amor homosexual. Y esto es absolutamente una perversión de la palabra de Dios, es una distorsión de las Escrituras, porque aquí estamos hablando de un amor platónico, de un amor que trasciende totalmente lo físico, de un amor que va mucho más allá de cualquier otra cosa. Y lo sabemos porque David, ¿verdad?, tuvo muchas mujeres, no tuvo muchos hombres. Y tenía un harén de mujeres, no tenía un harén de hombres. Si David hubiera sido un homosexual, no hubiera tenido las mujeres, ni tampoco las mujeres hubieran sido la causa de su caída delante de Dios. Jonatán trató constantemente de hacer la paz entre David y entre su papá, pero cada día odiaba más a David. Después, Jonatán tuvo un hijo que se llamó Mefiboset. Vamos a 2 de Samuel capítulo 4. Mefiboset. Y dice en 2 de Samuel capítulo 4 que cuando Jonatán tuvo a su hijo, Mefiboset tenía 5 años cuando mataron en la guerra a su abuelo Saúl y a su padre Jonatán. Y cuando la nana o la nodriza escucha las noticias de que han muerto en el campo de batalla el papá del niño que traía en sus manos, Jonatán, y el rey Saúl, la nodriza se asusta, porque en ese momento significaba ¿qué cosa? Que ocuparía y se levantaría en el trono, ¿quién? El rey David. Y cuando la nana sabe que ha muerto Jonatán y Saúl, y viene el rey David a ocupar el trono, significa algo, que ahora David perseguiría ¿a quién? A la descendencia del rey Saúl, y que era Mefiboset. Y en eso, en el susto, se le cae de las manos, y dice, 2 Samuel 4:4, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mientras la nodriza y Mefiboset se esconden en Lodebar, Mefiboset comienza a almacenar, el pobre niño comienza a crecer y comienza a crecer en el temor, en el rechazo, porque sabe que David lo busca para matarlo, porque él sabe que en el momento en que lo descubran, los va a asesinar. Y Mefiboset, por no conocer el pacto que su papá Jonatán había hecho con David mientras él ni siquiera había nacido, vivía atemorizado, escondido, con pensamientos negativos, cuando podría, si hubiera conocido el pacto,
estar en el palacio sentado, comiendo, gozándose y teniendo la protección del rey David, en lugar, por su ignorancia, de vivir como un fugitivo escondido y lleno de temor. David, mientras tanto, está en el reino y preguntaba en 2 Samuel capítulo 9, ya que lo coronan rey. Dice 2 Samuel 9, versículo 1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia, en quien yo pueda volcar toda mi compasión y todo mi amor? No me importa quién sea ni lo que haya hecho, por causa del pacto con Jonatán. En el versículo 2, había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino